Hola a todas y todos, esperamos que se encuentren de la mejor manera en este contexto particular. Les damos la bienvenida a la presentación pública de la Red de Estudios sobre Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles en América Latina. Agradecemos a todas las personas que están siguiendo la transmisión de la actividad por las redes sociales y les contamos que la Red de Estudios sobre Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles en América Latina, RECUME por sus siglas, fue creada en el mes de marzo de este año 2021 con el objetivo de promover actividades y espacios académicos de intercambio entre investigadores, estudiantes de instituciones de Latinoamérica y Estados Unidos. De esta manera, la RECUME busca generar un proyecto colectivo para profundizar los estudios y las discusiones sobre la historia y la actualidad de la universidad y los movimientos estudiantiles de América Latina, abarcando una multiplicidad de perspectivas y disciplinas pertenecientes a diversas ramas de las ciencias sociales. También le queremos contar que la RECUME fue fundada por la confluencia de un conjunto de investigadoras e investigadores pertenecientes a universidades de distintos países de la región, y por esa razón queremos agradecerle por participar de la fundación de la red a las y a los siguientes colegas: desde Argentina a Pablo Manuel Requena, a Olga Echeverría, a Laura Graciela Rodríguez y a Sandra Carli; desde Brasil a Rodrigo Pato Zamota; desde Chile a los colegas Andrés Donoso Romo y Pablo Toro Blanco; desde Uruguay a María Eugenia Yum y a Vania Marcarián; desde Ecuador a Carlos Celis Hidalgo; desde Colombia a David Felipe Bernal Romero, a Gabriel Zamacá y Álvaro Acevedo Tarazona; desde Estados Unidos a Fernando Calderón y a Jaime Pensado; y desde México a Denise Judo, a Joel Verdugo Córdoba, Renate Marcisque, Sergio Arturo Sánchez Parra y Sara Musotti. Por otra parte, le contamos que todas y todos aquellos que quieran recibir información o asociarse a la red nos pueden escribir al mail de la red, que es red.recume@gmail.com, o seguir las actividades por las redes sociales, ya sea en Facebook, donde nos pueden encontrar en la página Red de Estudios sobre Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles, en Twitter como @redrecume y en el canal de YouTube titulado Red Recume. Aprovecho para agradecerle a Fabricio Mogel Alcocer por ayudarnos a tener todas las redes sociales listas y también realizar el logo, la identidad visual y el diseño gráfico de la red, que está, bueno, en todas las estancias virtuales, ¿no? Finalmente, también me gustaría comentarles que durante este año vamos a desarrollar distintos eventos de difusión académica, organizar el primer Congreso Internacional de la RECUME, que se va a realizar en el 2022, y crear la página oficial de la red, donde van a poder acceder a las producciones y actividades académicas de los miembros que participan en este proyecto colectivo. Así que ya sin más, y con esta última información, me gustaría darle la bienvenida y también pasarle la palabra a mi colega Denise Judo para iniciar la primera actividad, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradecemos a todas y todos su asistencia hoy a este primer evento público de la RECUME. Como lo decía Nicolás, pues uno de nuestros mayores intereses es iniciar el diálogo, continuar con un diálogo que quizás estaba un poco fragmentado entre especialistas, pero también con los que se interesan, el público en general que se interesa en estas distintas dimensiones de las temáticas que tocamos o que interesan a la red. Hoy vamos a iniciar y vamos a abrir con broche de oro con la presentación de un libro que seguramente será un referente, ya empieza a serlo, un referente para el estudio de la década de los 60, que es Universidad, Revolución y Dólares, 2 estudios sobre la Guerra Fría Cultural en el Uruguay de los 60, de la doctora Vania Marcarián, que fue publicado por el sello Debate para Penguin Random. Aprovecho para hacer el comercial, pueden adquirirlo en la página de la editorial, en Amazon y en el portal Baja Libros. Bueno, nos acompañan para la presentación la autora Vania Marcarián, quien está adscrita a la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay.
también la doctora Sara Musotti de la Universidad Autónoma de Baja California en México y el doctor Jaime Pensado de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Los tres son miembros fundadores de la RECUME y vamos a hacer primero la presentación por parte de la doctora Sara Musotti, enseguida del doctor Pensado y luego de la doctora Vania Markarian. A partir de ahí podemos recibir sus comentarios, hacerle las preguntas a los tres. Entonces, pues le voy a ceder la palabra a Sara Musotti. Adelante, Sara. Muchas gracias, Denise, y gracias, Nicolás, también por la invitación y a Vania por compartirnos ese maravilloso libro. Y para mí es un honor abrir esa presentación y sobre todo tanto por la red como por el libro en sí, ¿no? Que los dos me parecen proyectos increíbles, así que intentaré sintetizar en 15 minutos ciertos aristas o puntos principales que para que quien todavía no lo ha leído proceda y podamos también abrir un debate dentro de la red, ¿no? Sobre ciertos temas que estamos trabajando. Pues yo creo que este libro llega a sacudirnos un poco a lo que estamos trabajando, los temas de los 60 y más, desde los 60, los movimientos estudiantiles y los estudios sobre la izquierda, ¿no? Viene un poco a cuestionar ciertas aristas que hemos dado por hecho y que Vania demuestra en ese libro que se puede tratar de una forma, hay que tratarlo con más cuidado y de una forma más compleja. Y hablo de muestra porque en primer lugar uno de los muchos puntos que me gustaría valorar de ese libro son las fuentes, ¿no? Atrás de ese libro hay un trabajo de años de un equipo, ¿no? de lo cual Vania es parte, que coordina del Archivo General Universitario de la Universidad de la República, perdón, y justo ese libro se basa en los archivos privados de los docentes, ¿no? Y aquí yo creo que hay que rescatar un debate que tenemos abierto sobre la importancia de los archivos, ¿no? Desde la historia reciente, la historia del tiempo presente, qué importancia siguen teniendo los archivos, ¿no? Bueno, en ese libro nos viene a demostrar que siguen siendo fundamentales, ¿no? Integrado con otro tipo de fuentes como son las entrevistas. Y además el papel de las universidades también es rescatar ciertos tipos de archivo directamente de los protagonistas, ¿no? Creo que ese elemento, ese trabajo que están haciendo, lo vemos en muy pocas universidades, ¿no? Entonces, aquí me gustaría rescatar ese punto porque sin esas fuentes, aparte de eso, hay todo un trabajo con prensa, ¿no? Sobre todo el periódico Marcha, nos da una idea de la plataforma donde se estaban abriendo los debates académicos y políticos. Pero bueno, me quería centrar ahora en esa cuestión de la importancia de los archivos privados en estos tipos de temáticas, ¿no? Y bueno, entonces Vania demuestra, ¿no? Y plantea cómo recuperar la contingencia del momento histórico, ¿no? Entonces, la historia de lo que sucedió, no solamente en relación a la dictadura, ¿no? Sino también de acuerdo a los años previos al 68, ¿no? Que ese es un punto donde todos partimos para el estudio de los movimientos estudiantiles en los 60, digo, no todos, pero la mayoría. Por supuesto, hay mucha variedad.
Pero bueno, un punto, el 68 es el gran parteaguas, ¿no? Y Vania va más atrás, ¿no? Justo un poco tomando esa perspectiva de lo long 60s, ¿no? Esa tendencia historiográfica que cada día es más necesaria para poder plantear qué pasó y entender la causa del 68 y de los 60 en general, ¿no? Entonces, creo que ese punto es fundamental porque el análisis temporal, la dimensión temporal nos lleva a una dimensión temporal de la Guerra Fría más amplia, ¿no? En lo que se escribe ese libro. Y eso implica también tomar en cuenta diferentes fuerzas que interactúan en el ámbito local, ¿no? Hablando de Guerra Fría en el ámbito universitario nos permite hacer dialogar la historia de la educación, de las instituciones de educación superior con la historia política, ¿no? Y aquí complejizar los actores que se movieron en este espacio, las decisiones que tomaron, que no siempre corresponde con lo que pasa en el ámbito político, ¿no? Y si lo vemos en una perspectiva temporal más amplia, podemos entender que las dinámicas son más complejas y más en instituciones educativas que contaban con un cogobierno. Entonces, aquí ese ámbito me parece fundamental y también me parece muy interesante y original, ¿no? Cómo Vania lo trata, porque a partir de una polémica, ¿no? Entre académicos que empezaron a cuestionar sobre la pertinencia de recibir financiación extranjera para financiar su investigación, logra armar todo ese planteamiento, ¿no? Entonces se me hace de suma originalidad y ese tipo de planteamiento, ¿no? Y además, otro elemento que me parece muy importante, que empieza, la estructura del libro son dos grandes apartados, y el primero está dedicado a este cuestionamiento de académicos en la Facultad de Ingeniería, o sea, en el ámbito de las ciencias básicas, ¿no? Un ámbito que generalmente tomamos menos en cuenta pensando a la arista política, ¿no? Y la segunda parte, en cambio, al ámbito de la ciencia social. Y, en fin, en las conclusiones, porque la verdad la estructura de la tesis, del libro es muy interesante porque hasta en las conclusiones nos sorprende con un caso de estudio que no se había mencionado durante el texto, que es el debate alrededor de la planificación familiar, ¿no? Bueno, al final la voy a retomar, pero aquí solamente para que entienda la complejidad de ese texto y la riqueza, ¿no? De las temáticas desde donde se aborda. Y bueno, en cuanto a los actores, ¿no? Que analiza dentro de este trabajo, la verdad son numerosísimos. Los actores están, por un lado, los jóvenes, ¿no? Los académicos, las organizaciones internacionales. Entonces, tenemos una variedad de actores que justo juegan un rol fundamental y que nos permiten entender la complejidad de los actores que estuvieron involucrados en la Guerra Fría,
¿no? Y más en las instituciones educativas, ¿no? Y también las diferentes posiciones de todos estos actores con respecto a estos macros temas, por así decirle, que son los debates alrededor de la pertinencia de recibir esa financiación extranjera. Es interesante porque en cada apartado ella empieza desde 1965, ¿no? Año en el que empiezan esos cuestionamientos tanto en la facultad, en el ámbito de la ciencia básica como en las ciencias sociales, y a través de una reconstrucción muy compleja llega a la fuga, ¿no? De esos actores, el exilio o la desaparición, ¿no? Dependiendo ya en la época de la dictadura, en algunos casos llega sintetizando hasta los años 80, el final de su vida, ¿no? Entonces me parece muy original esa estructura porque nos da una idea, también un largo periodo de qué implicó la Guerra Fría, ¿no? Y estos cuestionamientos no solamente en el corto plazo, sino en un largo plazo, ¿no? Entonces, toda ese tipo de reflexiones creo que son totalmente originales, ¿no? Y bueno, yendo un poquito a algunos casos, solamente porque, bueno, el tiempo ya se va a terminar. Todo ese tipo de trabajo lo hace a través de un análisis muy minuciosa de las posturas de todos esos actores que están involucrados en ese tipo de cuestionamiento. Y entonces, como les decía, es en el primer apartado, en el de las ciencias básicas, incluye también otro debate que era relevante en la época, que es el debate entre la carrera profesionalizante y la de investigación, ¿no? A veces hasta por supuesto que hay que dejar la distancia entre presente y pasado, pero bueno, a veces hay ciertas cuestiones que no regresan hasta el presente, ¿no? Y bueno, entonces, esas cuestiones propias de la universidad se mezclan con cuestiones del contexto, como son, por ejemplo, el antiimperialismo, ¿no? El antiimperialismo es una de las cuestiones que inicialmente hace que un grupo de defensores, ¿no? del perfil de investigación de la universidad junte un poco también la cuestión en contra de la financiación por parte de la OEA a través del programa intergubernamental para mejorar la enseñanza en las ciencias, y ahí empieza un rechazo y una crítica a la intervención de la OEA a través del financiamiento de esos proyectos en la universidad, ¿no? Si en un corto plazo no se suspenden ese tipo de apoyo por parte de ese proyecto, el PYME, lo que conlleva es un debate dentro de las universidades, ¿no? Y sobre todo el involucramiento del Consejo Directivo Central, el máximo órgano de la universidad, para reconsiderar los acuerdos que se habían firmado entre la universidad y la OEA, ¿no? Y entonces aquí nos muestra cómo se abre un debate y
en un momento en el que los estudiantes y los egresados eran parte de ese máximo órgano de estudio, ¿no? Entonces, a pesar de que no se suspendiera el acuerdo, pero se logra abrir un debate, ¿no? Y por las posiciones de los, bueno, aquí nos da a mí se me hace muy interesante porque, bueno, toma las varias posiciones de los estudiantes, ¿no? Ahora aquí no voy creo que ya casi se va a acabar el tiempo, pero aquí nos da un amplio panorama de cómo los estudiantes toman diferentes posturas, tanto en esa posición del perfil profesionalizante o de investigación de la universidad y con respecto al antiimperialismo. Por otro lado, también toma en cuenta los perfiles de los profesores y de los docentes, ¿no? De las diferentes posturas que toman y en general de la posición receptiva que existe dentro del órgano hacia una vía conciliativa con los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que eso solamente era un ejemplo para un poco pensar en la complejidad de los actores, de las decisiones que se toman dentro de la universidad, que no son lineales, ¿no? Sino más bien hay negociaciones continuas entre estudiantes, entre profesores, independientemente de la posición política a veces, ¿no? Como bien mencionaba Ania en diferentes apartados del libro. Entonces me parece que aquí a veces está el punto de ruptura con otros estudios, ¿no? Que pensamos que la posición política es la que determina también la negociación o los enfrentamientos dentro de las universidades, ¿no? En realidad, cierto mecanismo propio de la universidad, como puede ser cierto tipo de mecanismos universitarios, puede favorecer otro tipo de relaciones, no en una óptica amigo-enemigo. Y bueno, también me parece otro punto que me gustaría un poco, y siguiendo un poco ese punto, es el tema justo de la autonomía universitaria, ¿no? Justo como ese ámbito, como campo independiente. Entonces, ¿cómo pensamos la autonomía universitaria de acuerdo a estas aristas políticas, ¿no? Y entonces, bueno, en ese caso, Vania nos da un amplio panorama. Y otro punto que me gustaría resaltar son todas las conexiones que hace Vania con otros activistas, profesores e intelectuales latinoamericanos, ¿no? Entonces también a la hora de reconstruir este ámbito ya transnacional de estos años 60, ¿no? Y el impacto que tienen, por ejemplo, Darcy Rivero en el caso de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Cómo desde adentro se rescata su postura pidiendo ese cambio educativo, ¿no? Entonces, me parece que dan una idea de ese campo interactivo, ¿no? Y cómo las universidades logran crear estos lazos de conexión entre los académicos y las académicas, ¿no? Que lo integran. Con respecto a otro punto que me gustaría, y también hay
de alguna manera la cuestión del antiimperialismo dentro de la universidad produce ciertas posiciones radicales, ¿no? Así que de alguna manera no favorece el ámbito científico, ¿no? Porque justo esa posición antiimperialista critican, por ejemplo, la financiación por parte de la OEA en cuanto organismo que acababa de excluir a Cuba, ¿no? de su propia organización. Entonces, y cómo se manejan los fondos dentro de la OEA, ¿no? A diferencia de otras organizaciones que ahí se mencionan. Y ese antiimperialismo también está muy presente también en el segundo apartado y hasta en las conclusiones en la parte de la planificación familiar, ¿no? Y con respecto a ese punto radical, ¿no? Me parece interesante rescatar esa parte del como Vania lo nombra, el desvío final, ¿no? Este debate de 1969 sobre el uso y financiación de instrumentos de planificación familiar como parte del programa universitario de educación, investigación y asistencia, ¿no? Ese programa fue promocionado por la Federación Internacional de Planificación Familiar, que en un principio en el periódico Marcha, que es el lugar, la plataforma de debate, se asocia a Estados Unidos, ¿no? Obviamente ese tipo de acusaciones no son casuales, ¿no? Hay un antecedente de intervenciones de Estados Unidos en América Latina que hacen desconfiar totalmente, ¿no? Pero por otro lado, entonces, bueno, la Asociación de Estudiantes de Medicina son lo que a raíz del antiimperialismo están en contra de este proyecto de planificación familiar. Es interesante porque ahí Vania justo pone en el centro a las mujeres, ¿no? En todo ese debate nunca participan las mujeres, ¿no? A pesar de que en ese caso sean sus cuerpos los que están al centro del debate. Pero yo creo que eso último ejemplo que está en las conclusiones viene justo a reforzar hasta qué punto llega el antiimperialismo y también su cara B, ¿no? Que esa parte tan radical no siempre pues bueno, lleva a cuestionar ciertas cuestiones que tienen que ver en ese caso con la libertad de la mujer y sus derechos sexuales, ¿no? Entonces, me pareció interesante aquí ahora compartirle ese caso porque el libro justo tiene una riqueza de elementos y que no podemos dejar en segundo lugar. Y, en fin, no sé cuánto me quede, Denise. Creo que ya, ¿verdad? No. Para que cierre, Sara. Y ok, perfecto. Bueno, me parece también central rescatar esa parte de la centralidad del sur global en ese cuestionamiento de la Guerra Fría, porque justo el cuestionamiento y el planteamiento viene desde América Latina y otra parte del sur global o tercer mundo en aquel entonces, ¿no? Entonces, siempre, como ella bien menciona, siempre pensamos al mayo francés, otro elemento del 68,
de Estados Unidos, pero en realidad estos tipos en realidad el sur es el centro de los movimientos del norte, ¿no? Entonces tenemos que intentar replantear ese paradigma, tomando en cuenta también todo este entramado y luego también la parte del exilio, la emigración de todos esos intelectuales que conllevarán cuestionamientos también desde los lugares del exilio, ¿no? Que a veces pueden ser París, México, y bueno, inicialmente tenemos aquí ejemplo de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, eso solamente para concluir con algunos pequeños detalles y bueno, espero que lean el libro para seguir con la reflexión. Muchas gracias, Sara, por tus comentarios. Ahorita habrá un momento para comentarios de quienes nos estén siguiendo en las redes y también para que Jaime, Sara y Vania vuelvan a comentar. Ahora le cedemos la palabra a Jaime Pensado. Adelante, Jaime. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Y antes que nada, gracias Denise y Nicolás. Y les deseo mucho éxito con este grupo de Recume. Los felicito por tanto trabajo. Y bueno, también felicito mucho a Vania por compartir su excelente libro, que como bien dice Sara, nos hace un poco incómodos, nos hace repensar, ¿no? Los años 60. Y por lo mismo, lo que voy a hacer yo, voy a comenzar mis comentarios con unas reflexiones historiográficas, ir más allá de lo específico que muy bien ya señaló Sara. Y bueno, cuando empecé a estudiar la década de los años 60, como estudiante de doctorado ya hace varios años, había muy pocos libros escritos sobre la Guerra Fría. Los libros de Westad, Daniela Spencer, entre otros, cambiaron esto. Y en la academia anglosajona se abrió la puerta al tema bastante, y aunque como bien ha señalado Marcelo Casals en su crítica más reciente al trabajo historiográfico de Gil Joseph, el 95% de las citas que el profesor norteamericano hace son en inglés. Y de alguna manera esta crítica se puede extender a otros trabajos que se publican en los Estados Unidos. Pese a esta observación, se comienza a ver un boom historiográfico sobre el tema muy alentador, con un énfasis de ir más allá de los estudios diplomáticos y prestar más atención a las cuestiones culturales y de género. Lo que esta historiografía ha enfatizado es darle más importancia a la perspectiva periférica de América Latina, por un lado, y a los estudios de la vida cotidiana, por el otro. Y si hemos logrado centralizar el enfoque latinoamericano desde un foco del tercer mundo o del subdesarrollo o desde visiones originales de lo que ahora llamamos el sur-sur, temo que los temas cotidianos no han sido estudiados a fondo y falta mucho por escribir. En este contexto también tenemos a los estudios de los llamados Global 60s, que hasta la fecha siguen casi obsesionados con las cuestiones políticas y o contraculturales más militantes. Y bueno, con pocas excepciones, los actores centrales de estos libros son casi siempre los estudiantes universitarios y o la juventud rebelde, y sobre todo desde una perspectiva marxista. Se le da prioridad, por ejemplo, al surgimiento e importancia de la llamada nueva izquierda y al tema de la lucha armada, pero poniendo a un lado sus contrapartes de las diferentes derechas o inclusive de los movimientos reformistas que desafortunadamente son frecuentemente caricaturizados como homogéneos, monolíticos y exclusivamente reaccionarios. En estas descripciones, las universidades se analizan casi siempre como batallas de protesta, con barricadas que son violentamente defendidas física e ideológicamente por víctimas, líderes y mártires. En el contexto más a fondo de la Guerra Fría, estas narrativas han dado prioridad a los temas relacionados al trauma, a la represión militar, a las luchas democráticas, que usualmente señalan al año de 1968 como un parteaguas de los diferentes casos nacionales. Sin embargo, estos estudios han puesto muy poca atención
a los actores que no se pueden describir como netamente radicales y tampoco como juveniles, que sin embargo fueron sumamente importantes como actores centrales tanto en las políticas universitarias como en los eventos que marcaron a los llamados Global 60s. Y en este sentido, por ejemplo, los trabajos sobre Argentina de Sebastián Carazá y de Isabel Acose, entre otros, son sumamente esenciales, ya que nos hacen repensar la importancia que tuvieron los diferentes actores, no necesariamente politizados en el sentido estricto de la palabra, es decir, más allá, lo que podemos llamar la gente común, que no cabe nítidamente en las categorías de izquierda y o de derecha, pero entre ambas, o muchas veces representantes de las dos, ¿no? Y bueno, la importancia del libro más reciente de Vania Markarian, Universidad, Revolución y Dólares, que aquí estamos discutiendo, es sumamente importante en estos sentidos historiográficos, ¿no? Sus aportaciones tanto a los estudios sobre la Guerra Fría cultural como a la de los 60 globales son varias y muy enriquecedoras, de las cuales ya Sara ha apuntado a varias. Y aquí lo que voy a hacer es señalar algunas más que yo veo como contribuciones historiográficas, pero también incluyo algunas preguntas que me gustaría poner en la mesa para entrar en conversación. Y bueno, mis observaciones son a nivel macro y desde una perspectiva, repito, historiográfica. Bueno, mi primera observación tiene que ver con la crítica que señalé anteriormente de Marcelo Casals. El libro de Vania incluye una impresionante y realmente una impresionante historiografía que pone en diálogo a los historiadores tanto latinoamericanos como europeos y norteamericanos. Y es en ese sentido realmente un modelo para todos nosotros para seguir. El dominio que Vania tiene sobre estas diferentes historiografías es impresionante. El uso de sus fuentes primarias también hay que destacar, ya que Vania explora una infinidad de documentos gubernamentales, universitarios y sobre todo de archivos personales, tanto de Uruguay como de los Estados Unidos y otros que originalmente se encontraban en Francia, que le ayudan a subrayar la importancia que tuvieron una serie de actores cuyas historias no han sido adecuadamente analizadas o reconocidas en estas historiografías, tanto de la Guerra Fría como de los Global 60s. Y bueno, voy a citar dos de estos ejemplos que yo mismo me he topado en mi propio trabajo. Me refiero al sociólogo norteamericano Seymour Lipset y el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro. El primero de estos dos, Lipset, tal como bien lo señala Vania, fue sumamente importante e interesante para impulsar una literatura sociológica, por ejemplo, y programas universitarios que le dieron contrapeso o trataron de darle contrapeso a la importancia de la Revolución Cubana. Y la relación que Lipset tiene, por ejemplo, con Solari es sumamente interesante, la cual también apunta a ver cómo y de qué diferentes maneras los ingenieros reformistas, como les llama Vania, y los sociólogos liberales o modernistas uruguayos muchas veces se aprovecharon de las instituciones extranjeras y de sus dólares para hacer política nacional, no como títeres del imperialismo, sino como actores locales que impulsaron políticas prácticas y negociaron de una manera práctica y muy efectiva para plantear sus propias agendas relacionadas tanto a las políticas universitarias y de educación superior y discusiones académicas como a los grandes proyectos nacionales y continentales, de hecho. Y también desde mi punto de vista, otro caso que es sumamente interesante es el de Darcy Ribeiro, quien llega como exiliado a Uruguay en 1964 y cuya importancia se encuentra en el papel que jugó para defender a la autonomía universitaria como un concepto latinoamericano. Lástima que Vania no incluye una biografía más detallada sobre él, tal como ella bien lo hace con otros actores como Solari, Mercier Vega, Mácera La Guarda y otros más famosos como Ángel Rama y Carlos Quijano.
Sin embargo, si no me equivoco, después de Uruguay, Rivero viaja a Chile y va a jugar un papel muy importante en la administración socialista de Salvador Allende. Y posteriormente él se mudará a la Ciudad de México y también continuará en las políticas universitarias. Y bueno, no sé si sabes algo más sobre él, Vania, y que me gustaría que de alguna manera nos podrías platicar un poquito más sobre eso, sobre la importancia que él tiene en los años 60. Bueno, lo más interesante del caso de Rivera, más allá de su biografía, es lo que él representa y que ha sido, desde mi punto de vista, muy poco analizado en la historiografía. Y aquí me refiero al caso más amplio de Brasil, la importancia de los brasileños en los Global 60s en general y el papel que jugaron en latinoamericanizar al continente en particular. En mi propia investigación, por ejemplo, yo he visto lo clave que fue en este sentido Darcy Ribeiro, sobre todo en los sectores universitarios católicos. De hecho, Uruguay fue crucial en este sentido. En Montevideo se publicó no nada más Marcha, cuya relevancia es destacada en el libro de Vania de manera detallada, pero también Víspera, que fue editada originalmente en los talleres anarquistas del mismo Marcha y eventualmente en las oficinas de dos importantes católicos intelectuales de Uruguay de la era, pero que desafortunadamente no entran en discusión en el libro de Vania. Y me refiero a Héctor Borrat y Alberto Metol Ferré. Obviamente no se puede incluir a todos los diferentes actores del momento, pero ambos de estos dos intelectuales apoyaron al Secretariado Latinoamericano de la Acción Católica Especializada, por ejemplo, del continente, y cuyas publicaciones se concentraron precisamente en los mismos debates que Vania explora en su libro, desde las tensiones relacionadas a las políticas universitarias, académicas e intelectuales, hasta las discusiones sobre el imperio y la llamada Guerra Fría. De hecho, uno de los intelectuales que publicó frecuentemente en Víspera fue precisamente el brasileño Darcy Ribeiro, quien entre otros comienzan a describir al continente latinoamericano como la patria grande, con enfoque en los lenguajes tanto del tercermundismo, colonialismo y subdesarrollismo, como del catolicismo progresista de la época, antes y después del Concilio Vaticano II. Y bueno, es precisamente este catolicismo que va a tener mucha importancia en los estudios sociológicos de los años 60, que muy bien Vania detalla en su libro. De hecho, por ejemplo, muchos de los dominicos y jesuitas que se politizan en estos años son de hecho sociólogos que van a tener mucha importancia en los estudios sobre la marginalidad, la pobreza y el subdesarrollo, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente el caso más conocido es el de Camilo Torres, pero hay muchísimos más que falta por descubrir, ¿no? A todos los que nos interesan estudiar los años 60. Por ejemplo, son también estos curas, sociólogos y monjas obreras y católicos laicos los que van a promover encuestas de los problemas nacionales e impulsar la idea de transformar a la universidad en un espacio de diálogo y promoción social, temas centrales en el libro tuyo, Vania, ¿no? Y bueno, para preguntarte concretamente, ¿por qué no incluir estos actores, ¿no? importantes en tu libro y ponerlos en diálogos con estos ingenieros reformistas y sociólogos que tú bien detallas en tu libro? Y de hecho en tu libro haces mención a algunos de estos actores que se identifican como católicos y o simpatizantes y críticos de la democracia cristiana, pero me pregunto si no hace falta incluirlos un poco más en estos debates tan ricos y redes transnacionales que describes también en tu libro, ¿no? Y bueno, y es precisamente en los debates cotidianos y no estrictamente ideológicos donde Vania encuentra a la historia de la Guerra Fría, ¿no? Y por eso el libro es tan enriquecedor en ese sentido, ¿no? Ella, por ejemplo, nos describe a la universidad en este sentido, no como un centro estrictamente institucional, sino como un espacio sumamente rico de debates, de socialización y de producción de conocimientos, donde destaca la importancia de la historia intelectual interesada tanto en los grandes problemas nacionales y continentales
como en la necesidad de formar profesionales y cuadros dirigentes de empresas públicas y privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en estos debates y discusiones intelectuales, Vania rescata exitosamente los temas cotidianos y prácticos que frecuentemente polarizaron a la comunidad universitaria en los años 60 y cuyas fricciones señalan cómo y de qué distintas maneras se dividen los diferentes grupos académicos, universitarios, políticos, ideológicos, desde los reformistas y liberales, los católicos y marxistas, hasta los badgistas, como, ¿no? Y otros actores con raíces en los años 30 y 40, cuyo anticomunismo no se puede entender estrictamente desde una perspectiva de la Guerra Fría o desde los Estados Unidos, ¿no? Sino en un anarquismo de la Guerra Civil Española, cuya importancia es subrayada en el libro de Vania, pero que ha sido ignorada en otros estudios relacionados a estos temas, ¿no? De la misma manera, la atención que Vania hace a los temas importantes de la época que marcaron los Global Sixties en Uruguay son también de suma importancia. Me refiero a los proyectos científicos, las múltiples tensiones relacionadas a las formas de financiamiento de las actividades universitarias, el no o sí recibir, ¿no? Ayuda extranjera, las pegas en los edificios, ¿no? Esas discusiones tan ricas que se dan que muchas veces ignoramos, el tono de las discusiones que se dan en estos debates cotidianos, etcétera. A las discusiones también intelectuales del impacto de las ciencias sociales en la vida cotidiana del país, a las conferencias universitarias sobre el desarrollismo y proyectos modernizadores, a las variantes contemporáneas de la sociología moderna, a las múltiples discusiones que también se dan en las intersecciones globales entre los intelectuales y artistas latinoamericanos y europeos. Por aquí también Europa entra en un caso muy, muy interesante, de una manera muy, muy, muy interesante. En este contexto, Vania no deja a un lado, sin embargo, la importancia que tuvieron la Organización de Estados Norteamericanos o la OEA, el Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿no? Que entra bastante como institución central en el libro, pero también UNESCO y obviamente la Alianza para el Progreso. Pero también encontramos los dólares de la Guerra Fría en redes internacionales con lazos en Alemania, Francia y otros países de América Latina. Y también por eso me encantó el libro en ese sentido. Y aquí los casos de Mercier, de Ribeiro, Hunt, Solari, Ramas y entre otros muchos más son muy ilustrativos. De la misma manera, Vania le da importancia a la Revolución Cubana sin dejar a un lado la relevancia de una vieja izquierda y también a las políticas imperiales de los Estados Unidos. Pero Vania no se detiene ahí. Ella también estudia exitosamente el impacto que otros eventos tuvieron en la época, ¿no? Como el caso de Brasil de 1964, el cual ya señalé anteriormente, a las elecciones de Chile en 1964 y el caso de la República Dominicana de 1965, que coincide con la denuncia en marcha del llamado Proyecto Camelot, que también entra como tema central en el libro. Y bueno, finalmente, para terminar ya pronto, un tema que resalta de manera también sumamente importante en el libro es el tema generacional. Desde mi punto de vista, los historiadores de los Global Sixties no han puesto suficiente atención a esa generación que se formó en los debates intelectuales y políticos de los años 30 y 40, pero que continuaron siendo muy activos en los años posteriores de los 60 y los 70. De esta manera, el libro de Vania nos ayuda a pensar a esta generación en relación al progresismo vallista, a la reforma universitaria, a los temas relacionados al cogobierno, a la autonomía universitaria y, como dije anteriormente, al tema de la Guerra Civil Española. En fin, para concluir ahora sí, el libro de Vania es sumamente importante ya que nos ofrece un modelo para analizar a la Guerra Fría y de esta manera repensar a los Global Sixties
más allá de las barricadas estudiantiles y rebeldías contraculturales, y prestar más atención a temas que quizás son menos sexy, pero también nos ofrecen muchísimos detalles, ¿no?, de la época, y nos ayudan a pensar cómo los diferentes actores se formaron intelectualmente en una serie de redes locales, nacionales e internacionales que no han sido analizadas adecuadamente por los historiadores. Vania lo hace de una manera exitosamente y genialmente, y en este sentido nos ofrece nos abre muchísimas puertas para entender lo que llamamos los Global 60s. Y bueno, Vania, te felicito por un tremendo libro y tengo más que decir, pero voy a terminar aquí para abrir un poquito más la conversación, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora le vamos a ceder la palabra a la autora, Vania Markarian. Ahí tienes muchas preguntas y debates pendientes. Adelante. Bueno, qué difícil este momento. Quiero empezar diciendo que es para mí un gusto, una alegría y un honor que la red haga esta primera aparición pública con mi libro, y agradezco con toda sinceridad del corazón a Nicolás y a Denise por haberme hecho esta propuesta, y por supuesto a Jaime y a Sara por sus lecturas. Vuelvo a comprobar que no hay nada más lindo de un libro que la lectura. Siempre el libro es mejor cuando otros lo leen y agregan capas de sentido y de interpretación a las cosas que uno quiso o pudo decir. Muchas de las cosas que dijeron están en la raíz de cómo se gestó este proyecto. Me gusta que mencionen el trabajo de fuentes, porque, bueno, como dijo Sara, es un trabajo que viene de trabajo de equipo, trabajo colectivo en el Archivo General de la Universidad de la República, además del resto de trabajo de archivo que también Jaime mencionó, que hice en otros archivos. La construcción de una, digamos, nueva base documental para contar la historia de esta institución, en la historia del país, una institución que, como siempre repetimos nosotros, en el caso de un país tan pequeño como Uruguay, ha tenido una relevancia a veces más grande que otras universidades. La Universidad de la República fue la única de su tipo en nuestro país entre su fundación en 1849 y la fundación de la primera universidad privada católica en 1984. O sea, durante más de un siglo fue la única institución, y esto hace que todos los debates que hayan tenido por objeto o sujeto a la universidad adquieran una relevancia pública muy grande, que fue el desafío principal, creo, de armar este asunto. Además de eso, me gusta que los dos usaron palabras como incómodo, o sacudir, o complejizar, o problemas, y me gusta que hayan usado esas palabras, no porque el libro tenga el ánimo desafiante, que en alguna medida tiene, pero si lo tiene es porque surge de una incomodidad, que es la mía, parecida a la que ellos dos relataron, especialmente Jaime en su reconstrucción del campo de estudios. Mi incomodidad como historiadora que viene del estudio del pasado reciente, un campo súper politizado, súper ideologizado, y llega de ahí al estudio intelectual de la Guerra Fría, si se quiere, ¿no? Intentando romper, sobre todo con ideas heredadas, ¿no? Nuestra generación, creo que más o menos unos años somos de la misma generación, nosotros tres, nació este campo de estudios con los conceptos de los nativos, digamos, ¿no? De los que habían protagonizado estos hechos, fueron nuestras primeras armas conceptuales, y el trabajo de crítica de esas formas de entender esas décadas fue nuestro primer desafío. Y yo siento que con este libro, no sé, tomé el toro por los cuernos, creo que sería la expresión, de hacer precisamente eso, ubicarme primero en la intersección de dos campos que a mí me parece que tienen que ver con lo que esta red busca promover, el de la vieja historia de las ideas derivando a historia intelectual, si quieren, el de la vieja historia política también derivando a historia intelectual, de la circulación, de la producción de sentidos. Y en ese sentido estoy contenta con el resultado, siento que lo miré a los ojos y que le di una entre muchas posibles respuestas. Es un libro que también trata eso que Pierre Nora dice, que a mí me gusta mucho, de hacerle al pasado preguntas que los contemporáneos ni siquiera imaginaron, ¿no?
Pierno Arariz, y ahí empieza la historia. Y bueno, ese libro tiene ese propósito. En ese sentido es también en alguna medida, no sé si un ajuste de cuentas, porque suena demasiado grave, pero una ubicación de estas historias, de mi versión de estas historias, en la historia de mi institución y del grupo que yo integro, ¿no? Eso que dice Pierre Bourdieu de Homo Academicus, ¿no? Cómo analizar al propio grupo. A mí me pasó todo el tiempo de ponerme en los zapatos y después salir de las disyuntivas que tuvieron estos actores, todos los que ustedes nombraron, frente a las ofertas que tenían de organizaciones, de plata, de redes, de estrategias, y bueno, y son las mismas, parecidas a las que nosotros a veces asumimos, naturalizamos, digamos, y que estas generaciones que nosotros estudiamos las vivieron de un modo más radical, más conflictivo, más contencioso, que bueno, a mí me fue útil, digamos, repensar esas posiciones, ¿no? ¿Qué más decir? Bueno, a la pregunta directa de Jaime sobre los católicos, lo primero que voy a decir es que los comunistas me hicieron la misma pregunta, los socialistas me hicieron la misma pregunta. Según lo que uno estudia, los socialistas, los comunistas o los estudiosos de cualquiera de esos grupos, ¿por qué no aparecen más? Hay algo de la estrategia narrativa que Sara destacó y que me gusta que lo haya visto de esa manera porque me dio mucho trabajo, que es situarme en la arena de la contienda, no en la visión de ningún actor, sino en la arena donde están peleando. Entonces ahí aparecían unos y salían por la puerta otros, y los que yo iba relatando eran los que se metían en la arena, ¿no? Entonces sí, podría haber mirado Víspera, podría haber seguido a Métol Ferré, podría haber hecho muchas cosas, pero la decisión fue solo relatarlos cuando se metían en estos debates concretos que eran el centro de mi preocupación. La figura de Ribeiro, ahí tuve alguna vez el proyecto de seguirlo a él, ¿no? Porque me parece que esto de la circulación de ideas y personas, que a veces decimos que es gran parte de la renovación del campo de estudios de la Guerra Fría, tiene en él un caso ejemplar, si se quiere, ¿no? En particular, creo que comparar las diferentes ediciones de su Universidad Latinoamericana, que la primera fue en Uruguay, editada por la Universidad de la República, en este momento, en el 68 justo, o sea, el seminario es del 67, el libro se edita al año siguiente, si no estoy equivocada, y el libro se vuelve a editar en cada uno de estos destinos del exilio de Darcy Ribeiro. Se publica en Chile, se publica en Perú, se publica en Venezuela, y creo que un análisis comparado de estas ediciones y de lo que pasa alrededor de la difusión de las ideas de Darcy Ribeiro en las universidades latinoamericanas ahora sería un hermoso proyecto, necesariamente colectivo, así que no sé, quizás queda acá como una idea para la red o para ver qué se nos ocurre en torno a estas posibilidades de trabajo colaborativo que creo que son las que la red tiene por delante. ¿Qué más puedo decir? Lo de la coda del libro, ese desvío hacia la planificación familiar que señalaba Sara, también yo empiezo con una cita de James Baldwin que me gusta mucho, ¿no? Las puertas que se abren son siempre de desafíos y a veces se nos cierran en la cara, ¿no? Y esas son posibilidades de mirar diferentes perspectivas de los mismos asuntos que nos parecían ya trillados. A mí ese ángulo me dio esa perspectiva, me parece que da de nuevo una capa más de complejidad a los asuntos que yo venía relatando, pero también que abre la puerta al desafío enorme que es ver cómo se peleó la Guerra Fría sobre los cuerpos de las mujeres y cuáles fueron las contradicciones y los cruces de campo que esto generó. Espero, mi próximo libro, que tiene a los obstetras en el centro, para ver de nuevo estas miradas masculinas de construcción de cuerpos femeninos, que también me parece que son parte de esa complejidad de la Guerra Fría, que en las transmisiones nativas en un principio había quedado un poco de lado, ¿no? Y que ahora está, por supuesto, mucho más en el centro de nuestras preocupaciones. Solo dos cosas más sobre el libro. Este libro, con el que estoy, como dije, muy contenta y con el que creo haber hecho muchas cosas que hacía tiempo que quería hacer con respecto a este campo de estudios, incluso a la preocupación historiográfica, como decía Jaime, que el libro tiene, creo que es explícito en ubicarse en un campo de estudios y en hacer ese ajuste de cuentos.
de todos modos no es un libro que vino a confirmar mis certezas, y eso me dio mucho gusto en el proceso, y me da mucho gusto escucharlo en las lecturas. Me parece que no es un libro que diga, ah, sí, era como yo pensaba, la Guerra Fría era así, o estos fueron los actores. Es un libro que al reponer contingencia me parece que a mí me ayudó a entender cruces que yo no había ni siquiera imaginado. Por ejemplo, la irrupción de los anarquistas de la Guerra Civil Española en el medio de esta historia, para mí fue una sorpresa, digo, no porque no supiera que los anarquistas siguieron funcionando, ¿no? Y actuando políticamente, sino porque el tipo de enlaces y de articulaciones que establecen en el campo de las izquierdas, a mí me iluminó el papel de Cuba en el campo de las izquierdas. Y esto me parece que es algo sobre lo que también todavía hay más tela para cortar. Yo creo que a contrapelo de algunas historias transmitidas donde Cuba divide, ¿no? Es el cisma, las armas sí, las armas no, la guerrilla sí, la guerrilla no, el foco sí, el foco no, el partido único, el alineamiento con el campo socialista, todo esto parece que Cuba es siempre contencioso, es foco de contienda. En muchas medidas Cuba unió lo que el anticomunismo de izquierdas había dividido, ¿no? En el seno de algunas de estas redes hay eso, anticomunismo de izquierdas, que es algo muy poco analizado, algo que es difícil entender si pensamos izquierda-derecha todo el tiempo. Este cae de la izquierda, este cae de la derecha, bueno, este campo político-cultural es más complejo. Y el papel de Cuba me parece que tiene nueva luz. A mí por lo menos me pasó eso, me ayudó a entender procesos de convergencia entre las izquierdas. Esto es característico del caso uruguayo, porque acá esta historia termina con una coalición muy exitosa, a pesar del corte de autoritario que viene con el 73, en el 71 se funda una coalición de izquierdas, el Frente Amplio, que es la misma que gobernó en Uruguay hasta hace 2 años, con enormes mutaciones, pero que claramente logró reunir a todos estos grupos. Entonces, para mí en todo mi trabajo siempre ha sido esa una preocupación, ¿no? Las historias que conocemos son las de enfrentamiento, no sirven para explicar los procesos de acumulación. Y en una época que es nuestra contemporaneidad, y nosotros miramos siempre el pasado con los ojos del presente, en la que la necesidad de construir coaliciones me parece tan grande, mirar al pasado, yo digo siempre, la historia nunca madre y maestra, pero siempre caja de herramientas. Entonces buscar en el pasado esas construcciones de coaliciones, esas posibilidades de hacer converger lo que es diferente, lo que parece irreconciliable, me parece, para mí también fue una de las búsquedas del libro. Me parece que si el libro hace eso, estudiando algo muy micro, nos está ofreciendo algo que para mí es importante, que es precauciones analíticas. Creo que tenemos que movernos en el terreno de la Guerra Fría con muchas precauciones analíticas, con mucho cuidado sobre las generalizaciones fáciles, con mucho cuidado sobre esto que también es verdad, que es que la Guerra Fría barajó yo de nuevo en 2 bandos. Bueno, asumamos eso como un problema que tenemos que explicar cuando el mundo, los actores, los problemas no se podían dividir a 2 posiciones. Entonces, ¿cuáles son los tejidos que se armaron en medio de este cisma global? Así que eso, mucha alegría, muchas gracias. Espero que sea el inicio de un diálogo, que sea el inicio de proyectos que podamos tener juntos. Este libro tiene mucho que ver con una visita que hice a Notre Dame hace ya 3 años. Fue ahí que fui al archivo del Congreso por la Libertad y la Cultura en Chicago, y cuando nos juntamos con Jaime en ese muy entretenido coloquio sobre el 68 en Europa y en América Latina, mi cabeza estaba explotando con la nueva información, y llegué a un lugar donde estaba, no sé, el top 10 de los latinoamericanistas para mí. Estaba Jaime, estaba Eric Solo, estaba Valeria Manzano, estaba Patrick Barmelej, estaba, no sé, Jaime, era un lindo equipo para pensar esos temas. Así que me gusta mucho reencontrar a Jaime ahora en esta virtualidad, y me gustó mucho tu lectura también, Sara, gracias por eso, y nada más, gracias a todos. Muchas gracias, Vania. Ahora pues vamos a darles la palabra. No sé si tienen algún otro comentario, Jaime, Sara, o alguno de los miembros de la red que nos acompañan acá. Mientras tanto, les recuerdo que el libro Universidad, Revolución y Dólares se puede adquirir en la página de Penguin Random, depende del país en el que estén, por Amazon, y en el portal Baja Libros.
¿Alguien tiene algún comentario? Perdón, Denise, yo quería mostrar que el libro efectivamente existe. Existe en papel también. Además de que lo puedan adquirir como ebook. Es lindo el objeto. Sí, ojalá que pronto, que sí llegue, ¿no? Por los sellos editoriales acá, a todos los países desde los que estamos. ¿Alguien tiene, no sé si se les queda algo en el tintero, Jaime, Sara? Yo les cedo la palabra. Bueno, el tintero hay mucho, ¿verdad, Jaime? Mucho que decir. Pero bueno, brevemente, me gustó también la parte final, ¿no? Cuando ella habla qué pasó después, ¿no? En la época ya de las dictaduras, cuando pues ya con la intervención en la universidad, qué pasó con los grupos, por ejemplo, de sociología, ¿no? Que tuvieron que pasar al ámbito privado, ¿no? Entonces, como de alguna manera puede parecer como, y en centros privados de investigación para seguir con la investigación, ¿no? Y de ahí también recibir la financiación por la Fundación Ford, ¿no? Por ejemplo, entonces, pero ahí ellos se definen como en un espacio de resistencia, ¿no? Entonces también esa óptica siempre de ver universidad pública o universidad privada, también hay que matizar, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo de la etapa de la Guerra Fría que se está viviendo, hay que también entender esos cambios y también los cambios dentro de la Fundación Ford, ¿no? Que no era lo mismo que otra forma de financiación. Entonces me parece que justo esa sacudida llega desde, o sea, eso como ejemplo de esa sacudida que llega desde múltiples ámbitos, ¿no? También a repensar ese binomismo siempre, ¿no? De privado, público, o la cuestión en un ámbito muy amigo-enemigo, como a mí es lo que me deja, ¿no? Y como decía Vania, sí, nos deja mucha arista abiertas y espacio de reflexión, ¿no? De cómo, cuál es nuestro punto de análisis, qué es lo que nos estamos preguntando y entonces, bueno, aquí cerrar ese detalle que me pareció muy interesante cuando al final lo leí, también me movió. Muchas gracias, Sara. Adelante, Jaime. Sí, y bueno, y aparte que el libro está excelentemente escrito, o sea, es muy enriquecedor y muy fácil de leer en el sentido de que te absorbe desde el primer momento, ¿no? Por los detalles. Hablaba, por ejemplo, de estas tensiones que se dan cuando hay pegas en los edificios. Eso me llamó mucho la atención porque son pequeños detalles de los cuales no prestamos suficiente atención, pero que desde mi punto de vista nos dicen mucho de cómo la gente se dividía, no ideológicamente, no desde una perspectiva de izquierda, sino a nivel muy personal y de una manera muy cotidiana. Y bueno, eso es otros dos temas que también me llaman mucho la atención, los cuales mencioné, pero de una manera muy rápida, es la importancia de estudiar a la sociología como disciplina en los años 60. Creo que no se ha estudiado lo suficiente, ¿no? Y creo que, bueno, Vania abre esa puerta, pero a todos los que nos interesan los años 60, creo que tenemos que ver más allá de cómo cambia la disciplina en sí en los años 60, las metodologías que se abren, que se discuten, los sociólogos, las conferencias que se dan a nivel transnacional, las encuestas, estas ideas de cómo entender los problemas nacionales. Y también creo que en esas discusiones se empieza a hablar de
esta idea de que somos latinoamericanos, ¿no? Cosa que es muy interesante porque, bueno, juntas a un uruguayo, un argentino, un mexicano, y no necesariamente en los años 60 se identifican como tal, pero en estas disciplinas hay un esfuerzo para empezar a, a identificarnos de esa manera. Y por eso hablaba del caso de Ribeiro, que se me hace muy interesante, porque paradójicamente él es brasileño y de alguna manera va a latinoamericanizar la discusión. Y creo que, bueno, ese es otro tema que hace falta estudiar a fondo. El papel de Brasil en los Global 60s de América Latina. Creo que ahí hay mucho que analizar y que, bueno, Rivero, vuelvo a mencionar, es un caso particular, pero hay muchos Riveros, ¿no? Y en el mundo católico que estoy estudiando ahora, los veo. Paradójicamente son los brasileños los que van a latinoamericanizar al universitario católico de la época, ¿no? Entonces, esos dos temas, la sociología y Brasil en el caso de América Latina, creo que hay que estudiar más a fondo. Muchas gracias, Jaime. Acá te mandan saludar, Vania, en redes y felicitan la publicación de la obra. Creo que pues nos deja muchos elementos para seguir discutiendo y, como dice Jaime, también irnos planteando una agenda entre todos, ¿no? Para seguir muchos de los hilos que dejas por ahí en el texto. ¿Alguien de la red, si quisiera hacer algún comentario igual por este primer evento, por el inicio de nuestras actividades públicas? No sé si quisiera tomar la palabra alguien, un minutito, unos minutitos. O si ya están muy cansados porque es junio. Listo. Sandra, adelante. Solo un pequeño comentario, bueno, celebrar la publicación del libro que prontamente compraré en papel, en lo posible, que es tan lindo tener los libros, los objetos libros, porque uno vuelve a ellos constantemente, así estamos en nuestras imágenes con las bibliotecas atrás. No sé si las nuevas generaciones va a suceder lo mismo. Pero pensando un poco en los temas que salieron, quería comentar dos cosas. En relación a la sociología, bueno, en Argentina hay varios trabajos de historia de la sociología, y Pedro Blois, y hay bastantes incursiones en la sociología. Últimamente también hay un trabajo sobre las sociólogas mujeres. Y la otra cuestión que me quedé pensando, no solo en relación a Ribeiro, que me parece muy importante, que también pasó por Argentina en el 73, y varios argentinos fueron para Montevideo, en aquel seminario que vos mencionás, Vania, sino también el caso de Chile, ¿no? Porque, bueno, revisando, yo estoy trabajando algunas trayectorias de jóvenes graduados y graduadas, ¿no? Y qué pasa después del golpe de 1966. Entonces, Chile es un lugar de convergencia de mucha gente, un lugar muy internacionalizado en ese momento. Entonces, bueno, esa mirada que me permitió por mi parte ver como las distintas temporalidades de los procesos de reforma universitaria en los países, ¿no? Que esa mirada comparada en una red como esta es muy rica, ¿no? Porque cada país lo vive como originalidad, y cuando uno ve conexión, la circulación de las ideas, las figuras, etcétera, ve la contemporaneidad de muchas cosas. Así que me parece que ahí hay varios temas interesantes para mirarlos colectivamente, ¿no? En eso me quedé pensando, ¿no? No solo Ribeiro, sino otras figuras más también, ¿no? Pensaba, bueno, ahí Faleto y Cardoso, cuando publican Desarrollo y Dependencia en América Latina, es en el 67 en Perú, lo publican después en el 69, es decir, y cuando uno lo lee ya están teniendo ellos mismos una mirada comparada, ¿no? Habla de todos los países de América Latina, ¿no? La mirada no es nacional, ¿no? Y bueno, pensando en ese caso en Brasil, ¿no? Interesante también esa mirada de estos sociólogos, ¿no? Bueno, en todas esas ideas me quedo pensando. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Renate, solo que está cerrado el micrófono. El micrófono.
Esperamos un segundito. ¿Ya? ¿Ahora ya? Lista. Lista. Ujú. Bueno, primero quiero felicitar a Vania por el libro, que no he podido leer el libro, pero sé que lo puedo comprar en Amazon, así que dentro de muy poco lo voy a leer. Me parece importantísimo, porque los años 60 son precisamente los años cuando yo era estudiante de sociología en el Instituto de Investigaciones Latinoamericanas en Alemania, en Münster. Entonces quiero felicitarla por el libro, por la presentación. Quiero felicitar a Nicolás y a Denise por haber hecho esta red, que me parece importantísimo, porque bueno, pues ahora tenemos todos los medios electrónicos para poder realmente hacer redes y ya no tenemos que mandar cartitas y esperar cartas. Entonces, ahora sí se puede hacer todo eso. Y en relación al comentario de Jaime, que me pareció importantísimo, el papel de la sociología en los años 60. ¿Dónde estaba la discusión? ¿Dónde entraban en esa discusión, digamos, europea, norteamericana, los latinoamericanos? En gran parte por la teoría de la dependencia de los brasileños y por muchas otras relaciones, pero todo eso junto es una cosa realmente muy, muy importante, porque sí, a partir de entonces empieza, digamos, a cambiar el papel de los sociólogos o de los científicos sociales latinoamericanos en relación a los demás países y continentes. Entonces, eso es un punto realmente muy importante. Y bueno, felicidades a todos. Creo que se nos congeló en el final. Sí. Bueno, muchas gracias lista. Muchas gracias por los comentarios. Entonces, pues, les agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros sus lecturas, sus recomendaciones sobre el libro de Vania, sus reflexiones. La red es un espacio en el que desde el título invita a pensar las instituciones educativas como espacios de conflicto y no solamente como el escenario donde suceden los movimientos estudiantiles o los movimientos gremiales como en algunos momentos se podría ver, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho, los invitamos a que sigan los eventos de la red a partir de hoy y pues nos comprometemos todos a seguir trabajando para presentar ejercicios o por lo menos tallerear muchas ideas que tenemos acá pendientes y en borradores. Les agradecemos mucho y pues no sé si Nicolás quieres decir algo para cerrar. No, también sumar el agradecimiento a Vania por compartirnos la presentación del libro, a Jaime, a Sara y a todas y a todos por participar de la red, que ojalá en breve surjan otras actividades. Y bueno, lo difícil de las redes es mantenerla en el tiempo, pero creo que empezamos con un buen pie, así que ojalá salga otra actividad rápido y nos podamos seguir ahí en contacto en las reuniones que vienen y también por correo y con las actividades que vayan apareciendo. Así que también gracias, ¿no? Bueno, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.